8:36, no sé si sigue Miguel Ponce. Hoy Marcelo, contabas que una de las definiciones que dio Silvino Batakis es aumentar las exportaciones. Decía, bueno, pero ¿y esto cómo lo van a hacer? Fortalecer las exportaciones y avanzar con esta cuestión de la regionalización, dijo. Ujú. ¿Qué podemos sacar, Miguel, de... A ver, ¿se puede anticipar alguna medida? ¿Va a eliminar los cepos? ¿Va a haber más restricciones? Cristina, te diría, primero, Sí. tiene un objetivo central que empezó a despejarlo ayer. Había muchas dudas en relación a la actitud frente al acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. Había irresponsables, inclusive algún gobernador del norte, que llegó a decir, este es el momento para dejar de que el pueblo siga sufriendo y que dejar de pagarle al Fondo Monetario Internacional como si le estuviéramos pagando, cuando en realidad lo único que hay es un, diríamos, asiento contable donde dólares vienen y se van en los pagos, ¿no es cierto?, correspondientes al fondo, sin siquiera que haya traslado físico de los billetes. Entonces, esto empezó a aclararlo y esto ya implica una suerte de programa, programita mínimo. Yo sé que hay muchos dicen, tiene claramente que empezar con un programa antiinflacionario, de estabilidad y no recesivo, que es lo que todos deseamos, por supuesto, pero esto tiene que ser producto de un acuerdo. Entonces, decir, el primer tema era... Acuerdo con el fondo se mantiene. Miguel, acuerdo con el fondo se mantiene. Primer punto. Absolutamente. Y esto es importante ¿para qué, Cristina, y todos los amigos del equipo que están allí? Para tratar de comenzar a revertir una recepción que los mercados, tanto nacionales como internacionales, han protagonizado en el día de ayer. La visión que tuvo The Financial Times, el Washington Post, cualquiera de las publicaciones internacionales es lapidaria. Da una sensación de que, bueno, hay que olvidarse por poco de Argentina, esto ha significado una catástrofe, que se vaya el ministro, etcétera y demás. Lo primero tranquilizante que llega de afuera es el comunicado del fondo diciendo que a partir de hoy se van a comunicar con la nueva ministra para, entre comillas, seguir apoyando la recuperación de Argentina. Este es un buen dato. La segunda situación es que tiene que revertir la reacción interna que ha habido. Ayer tuvimos más de 20 pesos de aumento del blue, pero lo más importante es, por un lado, la reacción del campo, que ni siquiera esperó que asumiera la ministra para ratificar la jornada de protesta. ¿Y por qué? Bueno, porque el campo recuerda que cuando ella fue ministra de la provincia de Buenos Aires, fue la que efectuó y armó el revalúo inmobiliario para los campos, ¿no es cierto?, el tema de la herencia, el impuesto a la herencia y sobre todo, la saben, muy entusiasta, defensora de las retenciones, con lo cual las expectativas de bajar las retenciones que el campo podría haber tenido en el caso de un cambio más hacia la ortodoxia, más hacia los equipos de masa, por ejemplo, que era lo que fue lo dominante el día sábado y domingo, esto significó una defraudación para el sector. Y a su vez, ayer tuvimos prácticamente un feriado comercial, después de un boom de consumo que se dio el día domingo, a partir de que ya no estaba el ministro, donde la venta de electrodomésticos online superó el 40% a la del domingo anterior, la venta de televisores, la venta de celulares duplicó la del domingo anterior. Quiero decir, la gente se dio cuenta, aquel que podía endeudarse y al que le funcionaban las páginas de los bancos y las páginas de compras online, se largó a tratar de sacarse todos los pesos de encima, inclusive a endeudarse, dando por sentado que iba a haber una corrida del valor del dólar y que iba a haber una situación inflacionaria muy difícil. Yo diría hoy que si todo esto se traslada a precios, lo ocurrido en el día de ayer, que fue prácticamente un parate comercial absoluto, donde además de si uno iba a los supermercados a buscar los insumos de primera necesidad, estaban entre un 20 y un 30% arriba. Digo, el aceite, el medio litro arriba de 500 pesos, el aumento de todas las colas, de las bebidas colas, se dio en la mayoría de las cadenas, por lo menos acá en Capital y Gran Buenos Aires.
Y no había precio de ferretería de ninguna naturaleza, no había precio de autos, no había entrega de insumos para la construcción, absolutamente parada la totalidad de los mercados de la economía real. Si a esto le agregamos el parate de las importaciones que viene desde toda la semana pasada y que continuó en el día de ayer, estamos en una situación difícil. Por la incertidumbre, entonces lo primero que tiene que hacer es, a mi juicio, una gran convocatoria. Y me parece que sentarse con los sectores de la economía real lo antes posible y dar mensajes como los que empezó a dar ayer, donde explicó la importancia que le da al déficit fiscal impactando en el índice inflacionario, con lo cual lo diferencia del discurso de la vicepresidenta dado el día sábado, ¿no es cierto?, sí, donde justamente el momento en el que se produce la renuncia de Guzmán es cuando ella marca su diferencia con Melconian y con Guzmán en relación al peso del déficit fiscal. Creo yo que las primeras señales van en la dirección correcta. Obviamente creo que está ante una situación muy difícil. Algunos que la consideran irreversible y que tiene muy poco tiempo para dar estas señales que yo creo debieran tranquilizar primero a los mercados propios y luego a la mirada del mundo internacional. Miguel, hablaste de la posición del campo relacionados o respecto a lo que eran, digamos, los antecedentes de la nueva ministra. Sí. Estaba recordando, ella fue ministra de Scioli cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y también estaba recordando que Vidal, cuando asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires ese primer mes, no tenía dinero suficiente ni siquiera para pagar los sueldos. Tuvo que recurrir a la nación, Macri le tuvo que prestar plata para pagar los sueldos. Sí. Digamos, con este antecedente, a ver, mucha tranquilidad y mucha certidumbre tampoco me da. Por supuesto que no. Yo creo que va a tener que construir confiabilidad y, como se dijo en este debate que hubo presidente-vice el fin de semana, a partir de hechos más que de palabras. Hoy solo tiene la palabra para decir la intencionalidad de lo que quiere hacer. Coincido contigo que los antecedentes no ayudan para recrear rápidamente una confiabilidad en la conducción económica, sobre todo porque las señales políticas que da la conducción actual en términos políticos no son las mejores. Todos estamos contestes de que acá hay alguien que ha quedado muy herido, que es la gente del Frente Renovador que encabeza Massa, y que hay rumores crecientes de que en el próximo Congreso del Frente Renovador se plantearía una actitud, no digo de salirse del gobierno, pero sí de tomar distancia en relación a la alianza gobernante actual. Creo que la cena de anoche del presidente con la vice en Olivos podría empezar a despejar algunas dudas, aunque nadie cree que el espíritu originario de la conducción actual se haya recompuesto. Nadie cree en eso, se cree que el enfrentamiento y las miradas que ambos tienen sobre el otro sector son irreversibles o son inarreglables. Claro, Miguel, pero por lo menos se va a dar una señal de alguna racionalidad en el manejo de la cosa política. Esta crisis esencialmente es política, con impacto en la economía real y en todos nosotros. Miguel, Marcelo te hace la última pregunta. Una cortita, breve. En un país como el nuestro, 50% de argentinos por debajo de la línea de pobreza. Es genial que hablemos de la macroeconomía, del dólar, pero ¿qué respuesta le van a dar a la gente que no llega a fin de mes con la canasta alimentaria? Sin duda esto es lo central y por eso yo hablaba... Todo bien con el Fondo Monetario, pero queremos comer primero, ¿viste? Absolutamente. El divorcio que hay entre el debate de la política, que está pensando más en el 2023 que en las próximas 24 horas, y que está pensando más en sus posicionamientos sectoriales y personales, más que en lo que le pasa a la gente, que ha mirado este espectáculo casi pornográfico que hemos vivido este fin de semana, está muy alejado de la preocupación de la gente. Por eso yo hablo mucho más de la economía real. Cuando hablo de la economía real estoy hablando de lo que le pasa a la gente, la agenda de la gente, y por supuesto que tiene que estar en el centro de lo que se debata con
los que hay que convocar cómo se frena el tema inflacionario y de qué manera se mejora la calidad de vida de la gente, para lo cual hay que traer por de pronto una situación de más esperanza. Quiero decir, tiene que aparecer un acuerdo de los sectores mayoritarios que más que nunca debieran, con responsabilidad, darse cuenta de la gravedad de la crisis que se vive y por lo tanto de la necesidad de encontrar los acuerdos que sean necesarios para llevarle algún grado de alivio a los sectores que más sufren, que como siempre en situaciones inflacionarias como esta son los más débiles en términos de la cadena social. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. y a disposición siempre. Chao. Ahí está, bueno, Miguel Ponce detallando